Dimensiones, un podcast original de Filo de Luna. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo, yo soy Aldo Oberlin y estoy con mi compañera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Edith Manuel. Y bienvenidos de nuevo a otra sesión de Dimensiones, un podcast original de Filo de Luna. Y el día de hoy nos acontece lo que son las casas embrujadas. ¿Y qué son las casas embrujadas? Según las leyendas populares, una casa embrujada puede estar habitada por fantasmas, poltergeist o hasta espíritus. A veces estas presencias, según se informa, siguen frecuentando el mundo físico después de que un acontecimiento trágico ocurrió en la propiedad, como un asesinato, una muerte accidental o un suicidio. Antiguamente se daban casos donde, acaecidos hechos de este tipo, se decidía que en lugar de permitir que continuara sirviendo a la vida doméstica, la propiedad pasara a ser clausurada de una forma, en muchas ocasiones indefinida o prolongada, permitiendo que su estructura se deteriorase a causa de la falta de mantenimiento. De ahí que se tienda a entender que si una casa presenta esta característica, quiere decir que es una casa embrujada. La forma más conocida de representar esta circunstancia era mediante tapias que se colocaban en las puertas y ventanas de la propiedad. También podían ser objetos de maldición, como la maldición Winchester en California. Otros ejemplos de casas encantadas famosas como una maldición, la casa de Donegal, y etcétera, etcétera. Y pues bueno, independientemente de que a veces lo desconocido nos da miedo y que probablemente lo relacionemos como a algo más sobrenatural, también cabe la parte pues psicológica, ¿no? Psicólogos evolutivos han propuesto la existencia de mecanismos de detección de procesos que han evolucionado para protegernos del daño a manos de depredadores y enemigos. Este sistema pues evidentemente sirve para sobrevivir, ¿no? En donde pues escuchamos algo en la noche y nuestros sentidos se agudizan al momento de ser estimulados por todo estas psicofonías, ¿no? Que podríamos llamar así. El hecho de detectar amenazas ambiguas hace que el gemido del viento a través de una grieta o un crujido en una habitación en un piso superior nos ponga en situación de alarma. De ahí puede ser que las casas embrujadas nos asusten tanto. La típica casa encantada se encontraría en una localización remota y aislada, alejada del resto de la sociedad, y si ocurre algo ya sabemos que la ayuda tardará mucho en llegar o incluso es posible no establecer comunicación con el mundo exterior. Además, la oscuridad y la estética en general de la casa, como el hecho de encontrar escaleras medios rotas, representan obstáculos para nuestra posible huida. Se dice que muchas casas, cuando están embrujadas o cuando se dice que están bajo una maldición, es porque dentro de ella han ocurrido como sucesos muy violentos, matanzas, hechos históricos muy fuertes. Entonces dentro de estos lugares pues se alberga todo este tipo de energía, ¿no? Hay diferentes fenómenos que se han dado alrededor de estas casas. Normalmente se ven casas viejas. ¿Por qué? Porque se dice que las casas viejas son las que acumulan mayor carga energética. Y pues bueno, independientemente de tal vez la carga energética, yo creo que tiene que ver un poco más con el hecho, ¿no? Esta cuestión de que te digan, pues es que aquí murió alguien o mataron a alguien, es lo que más te frustra, ¿no? Uh-huh. O sea, independientemente de cualquier cosa, yo creo que el tener en mente que ahí sucedieron esos hechos es como lo que te mantiene con el miedo o preocupación de por qué, quién, dónde, ¿no? Estoy yo en la habitación donde murió esta persona, donde la mataron o algo parecido. Y justamente nos podrías contar, Edith, sobre este caso de la casa de Claudia Mijangos. Bueno, pues esta es una casa que se encuentra ubicada en Querétaro, es donde vivía Claudia Mijangos. Pues al parecer ella tenía una buena vida, tuvo un buen matrimonio durante su juventud. Ella fue una reina de belleza y posteriormente tuvo
3 pequeños hijos. Esta historia es un poco triste y trágica a la vez porque nos narra situaciones donde pues esta mujer tenía problemas psicóticos, ¿no? Decían que padecía esquizofrenia, ¿no? Y tenía ataques muy fuertes donde afirmaba que veía seres de todo tipo entre ángeles y demonios. Entonces ella mencionaba que estos seres la atormentaban y por las noches ella podía escuchar sus voces, ¿no? Ella tuvo una infancia también bastante difícil. A causa de esto, pues, ella se acercó mucho a la religión porque su mamá desde muy pequeña la llevaba a la iglesia y le enseñó que, bueno, estas creencias tenían que formar parte de su vida, ¿no? Ella al crecer, pues tuvo contacto con todas estas creencias y le ayudaron a ella de alguna manera a tener cierta seguridad, pero también la hicieron que se convirtiera en una especie como de fanática, ¿no? De fanática religiosa. La leyenda que se cuenta de esta casa, pues nos narra una historia muy triste, ¿no? Porque es la historia de una mamá que pues asesinó a sus 3 hijos, ¿no? Esto fue el 24 de abril, en una madrugada de 1989, que ella hizo una llamada telefónica a una de sus amigas. Entonces, ella le comentó que pues que no podía dormir, ¿no? Esa noche porque seguía escuchando esas voces y que ya tenía cierto tiempo escuchando, ¿no? Que le decían que pues que tenía que asesinar a sus hijos porque pues estaban poseídos, ¿no? Y la última llamada pues fue la que recibió la amiga, ¿no? Al informarle que pues que ella ya estaba desesperada porque estas voces no la dejaban dormir y ya tenía cierto tiempo escuchándolas, ¿no? Y entonces, bueno, pues dice, les voy a leer un pedacito. Dice: ella totalmente despechada regresó a su hogar, tomó un cuchillo y terminó por matar a sus 3 hijos, todo de una forma brutal, que ni en las más remotas pesadillas uno pensaría que una madre podría hacer algo así. Dice, de hecho se dice que los vecinos estuvieron escuchando los gritos, pero al momento no sabían qué estaba pasando. Al final, el asunto es que nadie pudo reaccionar a tiempo y acabó con la vida de sus 3 pequeños. Su casa está actualmente deshabitada. Es un lugar macabro y abandonado, pero los vecinos aseguran que el día de hoy se pueden escuchar las voces e incluso los gritos viniendo de la casa, y algunos afirman haber visto a los niños asomarse por las ventanas. Muchos piensan que todo esto es gracias a las energías negativas que hubo en ese lugar, lo que causa que incluso el día de hoy el dolor siga extendiéndose. La casa Mijango se encuentra oficialmente cerrada, pero 2 años muchas personas pudieron entrar y pudieron satisfacer su curiosidad. Y bueno, se dice que esta casa está muy cargada de energía. Incluso hay psicofonías en donde se pueden escuchar a los niños pidiendo ayuda, ¿no? Y hay gente que ha tomado fotografías y ha logrado captar la presencia de los niños en las ventanas, ¿no? Entonces, este caso sí es fue muy sonado en Querétaro en su tiempo, porque la forma en como ella asesinó a sus 3 hijos fue una forma pues brutal, muy sanguinaria. Entonces, pues es de lo que te puedo comentar acerca de este caso. Y bueno, sobre todo hablando en cuestión de casas embrujadas, pues esa casa sí fue objeto de muchas investigaciones paranormales. Hay videos en donde los investigadores llegaron a entrar y llegaron a captar las psicofonías de todos estos niños, ¿no? Entonces es lo que hablábamos, que las casas, cuando guardan cierta energía negativa, se pueden adherir en fenómenos, ¿no? Desde la humedad, las plasmaciones en las paredes, ¿no? Rostros que puedes llegar a ver, y eso pues es a causa también de todas estas cargas energéticas, ¿no? Pues también el punto en que culturalmente aquí en México, ¿qué podríamos definir como embrujado y como que no? Uh-huh. Por esta cuestión de celebrar el Día de Muertos, en donde justamente lo que buscan las personas es ver la manera de comunicarse con sus muertos, ya sea a través de las ofrendas o incluso cuando hacen comidas en el panteón para tener ahí relación con ellos. Entonces creo que es
es curioso ver cómo en nuestra cultura esto es muy relativo en contraste tal vez con, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? De cómo ellos ven la muerte a diferencia de nosotros. También otro complejo que tengo aquí es la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, donde, bueno, se conoce los hechos que pasaron y se dice que en el edificio Chihuahua ocurren fenómenos misteriosos. Vecinos afirman que se escuchan gritos y lamentos de muchachos. Los ciudadanos de mayor edad comentan que durante los días lluviosos se pueden apreciar como un líquido que parece ser sangre escurre por las escaleras del conjunto habitacional. Probablemente el edificio llore sangre al recordar aquellos acontecimientos tan terribles. ¿Será verdad, mentira? No lo sabemos, pero lo cierto es que el ambiente de ese edificio es lúgubre y triste. Sí, eso es verdad. ¿Tú has entrado a alguna casa en donde sientas como un cambio de temperatura o un cambio de ambiente, Aldo? Pues así como paranormal o sobrenatural no lo podría decir. Siento que no soy de las personas, como dicen, sensibles a esas cuestiones. Aunque sí siento que tal vez la energía la genera de algún modo las personas. Sí es muy diferente llegar a tu casa, ¿no? Y tal vez decir, conozco este tipo de ambiente, a llegar a casas ajenas en donde no sabes cómo se manejen. Pero pues entrar, así como te comento, a donde haya identificado alguna energía, realmente no tienes experiencia. ¿Y tú qué tal? Pues, ¿qué crees? Que yo sí soy como muy perceptiva en ese caso. Bueno, sí, en esa forma soy muy... yo sí me doy cuenta, por ejemplo, cuando la energía cambia de lugar y cuando es una casa que llega a tener como actividad paranormal. Me ha pasado muchas veces que yo voy a un lugar y puedo ver como cosas que la gente pues comúnmente no ve, ¿no? Inclusive siento como que ellos se hacen presentes para que yo pueda verlos y decir, mira, no, aquí estoy, ¿no? Alguna vez me pasó en un lugar donde nosotros tenemos un negocio, donde tenemos muchísimo, de repente como que éramos un equipo que teníamos muy buena relación, nos llevábamos muy bien, y de la nada empezamos como a tener un montón de conflictos, pero así como que ya todo nos molestaba, y hacía muchísimo frío en el lugar, mucho, y siempre estaba como nublado, dentro, o sea como que no llegaba el sol a ese sitio, ¿no? Y de repente se oían como zumbidos en las tardes, ¿no? Y sentías como el ambiente pesado, ¿no? El negocio era un centro cultural que teníamos nosotros, era de 2 pisos. En la planta de abajo normalmente era donde siempre estábamos todos, porque en la planta de arriba no aguantábamos. Siempre sentíamos que nos observaban, o de repente sentías como una opresión en los brazos, como si te presionara, ¿no? Y era como de que, no quiero voltear, ¿no? Porque siento como esa sensación de que me observan, ¿no? Y no sé si a lo mejor era como una sugestión colectiva, pero en realidad es que sí la sentíamos como en diferentes momentos del día, ¿no? Y los dos, tenemos como 2 saloncitos de actividades, y en uno siempre estaban las paredes húmedas, casualmente. Siempre había humedad en esas paredes, ¿no? Y escuchaba ruidos, susurros, o sea, era como una actividad muy fuerte y de repente era más fuerte, ¿no? Y eran peleas y peleas y peleas y peleas. Escuchabas que te murmuraban en el oído, ¿no? Es como que, o sea, y dices, ay, rayos, ¿no? O sea, y el ambiente pesadísimo, ¿no? Yo recuerdo que tuvimos que llamarle a un sacerdote, a una persona del equipo. Dijo, no, pues saben que vamos a traer a alguien que se ponga como a hacerle rezos a la casa, o no sé, porque pues la verdad es que sí está como muy cañón todo esto, ¿no? Cuando llegó esta persona a hacer como toda esta limpieza, que llevó todas sus cosas, nos dijo que sí, que ahí había una entidad muy fuerte, ¿no? Y que estaba plasmada en una de las paredes, porque había una mancha enorme en una de las paredes, que pintamos la pared como 4 veces y nunca se fue la mancha, ¿no? Y siempre la humedad emanaba de ahí. Entonces, algunas veces,
como que sí llegabas a ver a una figura, ¿no? Cómo caminaba de un cuarto a otro, de un salón a otro, ¿no? Y era una sombra, literalmente era una sombra, ¿no? Entonces ya después me puse a investigar yo y resulta que hay un fenómeno que se llama el fenómeno de la gente sombra, ¿no? Que son como entidades oscuras que se alimentan de toda esa energía de las personas y que realmente ellos hacen que la gente pues pelee, ¿no? Dentro de los lugares en donde están, ¿no? Puede llamarlo a lo mejor dentro de la psicología, como tú leías hace rato, ¿no? El ser humano también tiene como sus sentidos despiertos para poder reaccionar ante cualquier amenaza, ¿no? Y a veces el cerebro es tan poderoso que llegas como a crear situaciones imaginarias, ¿no? Donde tú dices, no, es mi imaginación, ¿no? Aquí lo chistoso es que no era como todos juntos, sino como que era en diferentes días, diferentes momentos y con diferentes personas. Y casualmente era la misma figura que veíamos todos, ¿no? Inclusive una vez, los chicos que me ayudaban dentro del negocio salieron llorando, ¿no? Y me dijeron, es que tenemos mucho miedo porque vimos que algo caminó y no hay nadie. Y lo que ellos hacían era que prendían el radio para no poder entrar dentro de ese silencio incómodo, porque el estar en silencio en ese lugar era que tú escuchabas cosas que no eran de ahí, o sea, susurros, te hablaban al oído, sentías que te veían, pero te veían así cañón, ¿no? Así como que sentías la presión, la energía, ¿no? Y pues total que salimos tan mal del lugar, o sea, no sé, empezamos tan bien y salimos tan mal que pues dimos como por terminada la relación y dejamos el lugar. Pero sí hay lugares en donde se carga demasiado la energía. Y después ya nos enteramos pues que el lugar había sido un burdel, ¿no? Hacía muchos años atrás, ¿no? Entonces imagínate, hay como ciertas actividades que se quedan pues dentro de las casas, ¿no? Y cuando no son actividades como meramente positivas, pues es cuando se manifiestan dentro de los entornos, ¿no? Y sí está así como bien extraño, pero sí llega a pasar. Yo sí realmente creo que todo este tipo de actividad sí sucede en las casas. Y que sí hay casas que albergan muchísima energía y más adelante sí se llegan a manifestar, ¿no? Entonces, pues, es lo que yo más o menos he detectado. No sé tú, eso que nunca como has sentido así como algo extraño, ¿no? No, realmente no. Qué bueno, porque se siente muy feo. Y bueno, para amenizar esta sesión, tenemos en línea a nuestros compañeros de Enigmas del Multiverso. En este caso tenemos como invitado a Juan Esteban, ellos son expertos en esta cuestión de casas embrujadas, y ahorita nos vamos a contactar con ellos a través de videollamada. Hola, buenas noches, Juan. Hola, Edith, buenas noches, ¿cómo estás? Pues aquí saludándote. Bueno, buenas noches. Estamos en una llamada con un experto que nos va a platicar un poquito acerca de estos fenómenos paranormales. Y bueno, vamos a proceder a hacer una pequeña entrevista para conocer más sobre su trabajo. No sé si quieras empezar tú o yo. Ok, perfecto. Bueno, cuéntanos, Juan, ¿qué es lo que haces para que la gente conozca sobre tu trabajo? Sí, pues les comento, nosotros al ir a los domicilios o a los lugares abandonados, pues intentamos recopilar antes la historia de la gente que vive a los alrededores para saber si hay fenómenos paranormales y ya ir a lo seguro. Y afortunadamente pues hemos encontrado lugares con bastante actividad donde pues también hemos grabado muy buenas evidencias. Y pues aparte yo me encargo de alterar las energías mediante rituales de fuego, y también los contacto con el tablero Ouija. Ok. ¿Y qué nos puedes decir acerca de todos estos fenómenos que se dan en las casas? ¿Tú crees que el estar cerca o dentro de una propiedad que esté embrujada o esté hechizada llega como a afectar la energía de la gente que está alrededor del sitio? Sí, de hecho sí es algo que empieza
a meterse en sueños de la gente que vive alrededor. Incluso pues también hay fenómenos que les mueven las mesas, las sillas, pero generalmente me he dado cuenta que es a través de sueños. De la gente que hemos entrevistado, casi siempre nos dicen eso, ¿no? Que es por sueños, y de ahí ya se empiezan a desarrollar otro tipo de fenómenos que ya se ven poltergeist. Y, por ejemplo, alguno de los lugares que han investigado, ha habido un caso como de, pues, alguna muerte en donde hayan podido tener un contacto con algún ente que haya muerto en ese lugar. Claro, miren, les voy a contar una historia de un lugar que ya por sí solo, por la historia que tiene, pues está muy cargado. Aquí en Puebla está el lugar de los fuertes, no sé si ustedes ya lo ubican. ¿No? Es el Cerro de Guadalupe, donde fue la batalla del 5 de mayo. Ah, ok, sí. En este lugar, pues, perdieron la vida muchísimos soldados, tanto franceses como mexicanos. Y bueno, ahí hay una casa que está completamente abandonada, de hecho son dos, una que está junto a la casa del gobernador, que perteneció a un alemán, el cual tenía contacto con el Chapo o con algún narcotraficante de su calibre. Esta historia me la platicó un policía ya después de que yo había ido a investigar, que ya sabía que había habido bastantes muertes a través de contacto con los espíritus que están ahí. Bueno, pues esta casa que hemos investigado es fue un narcolaboratorio. Y ahí en todas las investigaciones nos dimos cuenta que había una entidad bastante negativa y muchas niñas que nos pedían ayuda se comunicaban con nosotros a través de la cámara. O sea, nosotros no lo escuchábamos al momento de estar investigando, pero ya que nos poníamos a ver el video con audífonos, pues ya se escuchaban todas las psicofonías. Había una chica que nos decía que estaba lastimada y eran varias. Pero así conforme fui investigando, ya fue cuando me encontré un policía en la tarde y él me comentó acerca de este alemán, que era el dueño de estas dos propiedades que se conectaban entre sí. Pero el narcolaboratorio está en la parte más boscosa del cerro y ya me empezó a contar que ahí hicieron rituales muy fuertes donde llegó a asesinar a estas niñas. Wow. Y bueno, más adelante, en las investigaciones posteriores, nos dimos cuenta que en una parte de esa casa había una aglomeración de moscas. Estas moscas se juntaban exactamente debajo de unas escaleras donde estaba la plasmación de un rostro. Este rostro corresponde a los dibujos de la Edad Media, de los demonólogos, así como ellos los dibujaron. Es el rostro de Baal. Curiosamente, ya investigando y haciendo rituales para la invocación de esta entidad, pues también nos decían que era Belcebú, el señor de las moscas. En una de las fotografías que me tomaron, sale su rostro atrás de mí, se ve bastante claro y corresponde también con los dibujos de estos demonólogos de la Edad Media. Y bueno, los rituales que hicimos con fuego, con sal, y todo esto que ya va más profundizado en la demonología, se empezaban a hacer unos remolinos, pero bastante grandes, y ahí tengo las evidencias de cómo se asoma un rostro, y a través del Spirit Box se empieza a decir con una voz gutural muy fuerte, dice, ¡déjame! Y muchas de las mujeres que están ahí empiezan a pedir ayuda. O sea que realmente es una casa que tiene muchísima actividad y pues la presencia de un demonio. Wow. Yo creo que es lo más fuerte que hay aquí en Puebla. Y obviamente pues son casos que no se hablan comúnmente, ¿no? O sea, yo me imagino que también la gente que está en los alrededores pues no comenta como tanto acerca de estas cosas porque pues sí son cosas como
pues bastante fuertes, ¿no? Para ustedes. ¿Ustedes cómo se protegen al entrar a este tipo de lugares para que no... Pues mira, tenemos un ritual ahí, pero es a la salida. Okay. Siempre de entrada, pues le digo a mi compañero que mentalmente vaya fuerte, ¿no? No hay mayor protección que la mente. Para mí siempre ha sido eso, porque la mente es la que le da fuerza a cualquier símbolo. Ese es el principio que yo manejo para entrar, vibrar en una frecuencia alta, en una frecuencia vibratoria alta para estar protegido, tener como un escudo, tanto espiritual como mental. Pero sí, a la hora de salida sí tenemos un ritual, como les digo, donde nos metemos en un círculo de fuego y llevamos un alcohol preparado, aparte de otras esencias, que sabemos perfectamente que esas esencias o esos olores no les gustan a las entidades. Y pues hasta ahorita nos ha funcionado. Y por ejemplo, ¿cómo es que te adentraste a este mundo? ¿Cómo llegaste? ¿O fue por una experiencia o tú lo buscaste? O pues mira, de entrada pues me empezaron a pasar cosas desde muy chico. A la edad de 3 años todavía tengo conciencia de la primera cosa que vi, que fue una mano que salía atrás de mi cuna, y eso fue lo que cambió mi vida. Al principio, cuando era niño, pues obviamente tenía terror, pero conforme fui creciendo y me fueron pasando cosas cada vez más fuertes, pues ya fue el interés. Mis papás me habían educado de una forma católica, ¿no? Pero yo empecé a cuestionar muchas cosas, empecé a cuestionar ya como a la edad de los 9, 10 años, empecé a rechazar todo este tipo de cuestiones religiosas. Y ya como a los 13, 14 años empecé a irme a los panteones solo, a un bosque que está por aquí por mi casa, que de hecho también está fuerte porque una vez encontré un licántropo. Es una de las historias también más impactantes que tengo. Desafortunadamente no lo registré porque en ese tiempo no había cámaras. Pero sí, fue a una temprana edad cuando empecé con todo esto. Y pues hasta ahorita me fascina, me sigue fascinando, sigo encontrando, descubriendo muchas cosas. ¿Tú crees que por ejemplo, el que alguien se adentre a investigar este tipo de fenómenos sin tener una preparación previa, puede resultar en algo, pues, no tan bueno? Como, ya ves que de repente se dan casos de gente que quieren entrar a las casas y meterse a investigar y pues no sabe también qué tipo de entidades pueden habitar en esos lugares. ¿Tú qué opinas al respecto de todo esto, Juan? Pues mira, sí, siempre hay un riesgo. Para empezar, los vivos. Luego, cuando se adentran en un lugar que no conocen, no saben qué fue lo que ocurrió ahí, qué historia hay de antemano, puede que se topen con un demonio, pero yo he visto que los que entran con miedo, entran nada más para experimentar sin saber nada al respecto. Y pues, como tú dices, siempre, en la mayoría de los casos, resulta algo negativo porque pues se posesionan o les pasa algo muy malo, o se les pega una entidad y los acosa hasta llevarlos a la muerte o a la locura también. Entonces yo sugiero que las personas que empiezan en este camino se preparen leyendo. También el ocultismo es una herramienta muy fuerte para empezar a conocer todo este tipo de temas y prepararse. Y por ejemplo, o sea, ahorita como lo mencionas, tal vez para la gente que quiera prepararse, en dado caso que alguien que, no sé, haya ido a donde no tenía que ir por descuido o por ignorancia, ¿cómo podría deshacerse de estas entidades que, como mencionas,
como que se adhieren, ¿no? Así es. Pues yo recomiendo más que vayan, muchos van con sacerdotes y todo este tipo de personas religiosas que a veces en lugar de ayudarlos terminan fregándolos más, porque para estas entidades demoníacas es una burla completamente cuando llegan con estas cuestiones. Pero yo recomiendo más que vayan con chamanes, con personas que están dedicadas al mundo espiritual y a cuestiones más profundas, y tienen todavía más poder que muchas personas en el mundo religioso, porque yo estoy en contra de esto completamente, porque hay bastante hipocresía y muchas de estas personas pues son o pederastas o están metidos en cosas muy muy turbias. Entonces, ¿qué fuerza pueden tener espiritual para poder erradicar con una entidad de este tipo? Háblanos un poquito acerca de las posesiones. ¿Tú has estado presente en alguna posesión demoníaca de manera directa? Sí, de hecho sí. Hace unos 10 años, aproximadamente, el hermano de un amigo fue atacado por 7 entidades. Entre ellos estaba una niña. Él era luchador, era corpulento, y de repente empezó a hablar como niña, o sea que ni siquiera sus cuerdas vocales podían dar para ese tono de voz tan perfecto de una niña, y empezó a hablar así claramente, a pedir ayuda, y empezó a decir que había un capataz dentro del mismo cuerpo que estaba atormentando o dominando a todas estas otras entidades, y empezó cada vez a cambiar y a hacer voces diferentes de cada una de las entidades que tenía dentro. La tía de este amigo se dedicaba a la brujería, pero tenía conocimientos bastante poderosos, y empezó a hacerle ciertas cosas, empezó a amarrar listones, a pasarle huevos, hasta que hizo que vomitara a todas las entidades. Fue un vómito verdoso. Realmente se veía muy extraño. Sí. Pero sí pudo sacarle a las entidades. Y pues es impactante, realmente impactante ver todo este tipo de fenómenos, porque también la fuerza de repente se empezó a poner bien loco, empezó a aventarnos a todos. Nosotros lo queríamos agarrar y tenía una fuerza, pero en verdad muy 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 poderosa, no correspondía ni siquiera a su cuerpo, aunque estaba corpulento, pero era algo impactante, nos aventaba como si fuéramos muñecos de trapo. Y ya esta señora, cuando le empezó a amarrar los listones, lo empezó a controlar, y fue muy impactante, la verdad. Ok, pues todo esto está bien, todo esto que nos cuentas está muy interesante, la verdad. Qué padre escuchar lo de alguien experto. Aldo, ¿quieres hacer otra pregunta? ¿Quieres preguntar algo más? Yo creo que serían todas mis preguntas. Fue muy interesante escuchar pues ahora sí de que un experto, a ver qué es lo que tiene sobre este tema, ¿no? Tan curioso. Sí, acerca del tipo de trabajo que haces, Juan, en cuestión de exploración, ayer tuviste un programa, ¿no? Bueno, ayer tuviste transmisión. Cuéntanos un poquito acerca de este programa de anoche. Claro, pues mira, el lugar, para empezar no lo conocíamos, fue la primera vez que fuimos, nos habían dicho que estaba un panteón y una hacienda. Teníamos que pasar una barranca, o más bien tuvimos que pasar una barranca, un río, y luego subir del otro lado, y ya ahí fue donde nos encontramos con el panteón. Ya era un panteón muy antiguo, la mitad era
personas de aquí de México y la otra mitad era de alemanes, de puras familias alemanas. También había una capilla que creíamos que estaba abierta, pero a la hora de brincarnos la barda, pues ya nos dimos cuenta que la entrada principal estaba llena de cadenas. Ajá. Pero bueno, ya rondando ahí en el panteón del lado de los alemanes, encontramos una tumba que tenía unas cadenas. Ahí decidí hacer contacto con el tablero Ouija y pasó algo muy curioso. Salió una mano de entre mis piernas, me botó la tabla. Primero había contactado con una mujer que su nombre estaba referido en esa tumba. Decía Walter con amor a Ceci. Y curiosamente me respondió una mujer que se llamaba Cecilia. Le pregunté que si ella tenía algo que ver con Walter, el que estaba enterrado en esa tumba. Me dijo que sí. Después se despidió, me dijo que nos fuéramos. Se despidió y fue cuando salió la mano. Y ahí se empezó a alborotar toda la energía, se puso el ambiente muy tenso. Empezamos a recorrer otra vez el panteón. Luego nos separamos, mi compañero y yo, para ver si captábamos otras cosas. Pero ahí se rompió todo porque yo vi a 8 o 10 tipos que venían hacia nosotros. Entonces regresamos rápido hacia esa tumba a recoger las cosas y la Ouija ya no estaba ahí. La fui encontrando parada en un árbol, en un árbol donde se había asomado. Yo no vi a la entidad, pero sí la vio mi compañero. De hecho fue cuando estaba jugando la Ouija. Él empezó a decir que se había asomado una entidad blanca, una bruma blanca. Y ahí fue donde encontré parada la tabla. Entonces sí estuvo interesante, la verdad sí estuvo algo fuerte, pero nos dio más miedo el hecho de las personas que venían, porque pues no sabemos qué mañas tengan. Aparte teníamos ya datos de la misma policía de que el lugar es muy peligroso, hay muchas bandas y todo este tipo de cuestiones. Okay. Pero pues ya ahí fue como terminamos la transmisión. Oye, Juan, me dice mi ingeniero de cabina que si estás como solo porque se escuchan voces diferentes dentro de la transmisión. No sé si sea como por todo este show que estamos hablando de todo esto. Las psicofonías, ¿crees que de pronto también se lleguen como a colar dentro de todo este mismo show de energías? Claro, mira, aquí en la casa de ustedes, gracias, pues es donde tengo el tablero y también tengo otros objetos que he adquirido a través del tiempo, que cada objeto tiene su historia y son historias bastante impactantes que ya después les mostraré, si es que se da la oportunidad. Claro que sí. Y pues yo ahorita estoy completamente solo, no hay nadie que esté hablando. De hecho, aquí en la calle, afuera de la casa de ustedes, pues no hay ni gente como para que se estén escuchando voces. Sí. Pero son las mismas energías que la misma tabla, el mismo tablero van aportando ya una cantidad enorme de energías. Okay. ¿Tú recomiendas que la gente que no sepa utilizar este tipo de instrumentos como una tabla Ouija, ya ves que de repente se dan como que en fiestas, en reuniones, de repente sacan la tabla Ouija y se ponen a jugar? ¿Tú recomiendas este tipo de cosas? Para nada, en absoluto. Tengo amigos que lo han hecho y casi, un amigo que queda vivo, estuvo presente, o más bien jugó de chavo la Ouija, y todos sus amigos se murieron, todos se ahorcaron en un baño, en el baño de sus casas. Y él también lo hizo, dice que él perdía la conciencia, y también lo intentó 2 veces. Lo rescató su hermano esas 2 veces, pero todos los demás de sus amigos se murieron, todos perdieron la vida por haber jugado este instrumento. No, para nada es un juego,
no les recomiendo que lo utilicen así, y si lo van a hacer siempre sigan la instrucción principal, que es cerrar la sesión. Siempre cierren la sesión porque se puede desatar algo muy fuerte. Ok. Pues todo esto que nos cuentas es muy muy interesante. La verdad es que nos dejas con muchísimas ganas de seguir visitando tu canal, viendo tus transmisiones, porque en realidad pues sí, siempre es bueno saber la opinión de un experto. En este caso pues tú tienes muchísima experiencia al respecto. Nosotros esperamos contar con una segunda entrevista contigo para futuros programas, si tú nos das la oportunidad, que nos cuentes más acerca de toda esta actividad que tú realizas y sobre todo pues de la mano de un profesional, ¿no? Pues muchísimas gracias, Juan. ¿Quieres hablarnos un poquito acerca de tu canal? ¿Dónde podemos ver tu trabajo, tus transmisiones? ¿Cómo te busca la gente en Facebook, en tus redes sociales? Claro que sí, miren, en todas las redes sociales aparecemos como Enigmas del Multiverso, en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, en todas aparecemos igual con el mismo nombre. Okay. Y pues yo les recomiendo que se suscriban en el canal de YouTube. Ahí tenemos bastante buenas evidencias como para que este canal pueda crecer y pues ustedes también puedan disfrutar de las evidencias que hemos recopilado a lo largo de este año. Okay. Y aparte también vienen cosas muy fuertes que vamos a empezar a trabajar. Así que pues nada más les recomiendo que entren. Las transmisiones las hacemos todos los viernes, a veces los días sábados, a través de Facebook. Y ya después toda la evidencia la pasamos a YouTube. Ok, pues bueno, pues ahí está, amigos. Muchísimas gracias, Juan. No, gracias a ustedes, es un placer. Muchas gracias. Te agradecemos tu tiempo y tu atención. Es un placer platicar contigo. Y pues ahí tienen, amigos, el programa Enigmas del Multiverso, ¿verdad, Juan? Así es. Ok, pues gracias. Hasta la próxima, Juan. Muchas gracias, nos estamos viendo. Pues bueno, ahí tienen la llamada de este experto. Chequen su canal, visítenlo por favor, porque trae información muy muy importante y muy interesante, ¿no? Y bueno, pues hablando acerca de todo este rollo de la energía y de los cambios de temperatura y de todo el show que se siente, pues ¿cómo sentiste la llamada, Aldo? Pues yo creo que justamente de lo que te mencionaba, ¿no? Que el ambiente lo hacen las personas. Yo creo que el hablar de esos temas, pues, de algún modo sí es desconocido, ¿no? O nos impacta demasiado porque pues, no sabemos cómo se comporta todo ese tipo de cuestiones. Entonces, lo que comentaba de cómo se relaciona esto con ciertos acontecimientos que ocurren luego en el país, ¿no? Que ya conocemos, creo que es muy impactante el cómo se relacionan para llevar a cabo ese tipo de actividades. Sí, pues sí, yo creo que es como fuerte, ¿no? De pronto escucharlo. Sí, te deja como impactado, yo así me quedé. Impactado. Aldo se quedó sin palabras, yo no sé qué más decir. ¿Qué decir? No, sí, pues es que ocurren todas estas cosas. Nos decía nuestro ingeniero aquí de cabina que de pronto se escuchaban voces que eran ajenas como a todas las que están dentro de aquí de la cabina, ¿no? Entonces son cositas que dices, pues, raras, ¿no? Son fenómenos raros. Pues, más que nada, pues, estar como atentos y sobre todo también tener como esa mentalidad para poder tener como esa percepción, ¿no? Pues, de pronto sí sentir como el cambio de energía. Yo, ahorita que estábamos en la llamada con nuestra persona que entrevistamos, sí llegué a sentir como cierto escalofrío, sí, como que sí cambió la temperatura de la atmósfera. Eso es como muy chistoso, raro, ¿no? Porque pues te dan estos fenómenos. Y bueno, no sé si quieras tú decir algo para concluir nuestro... Pues más que nada sería como en relación a todo esto,
como para, si se quieren adentrar un poquito como de, no del tema, bueno, no de ocultismo, sino más del tema que es las casas embrujadas. Yo tengo aquí una recomendación que justamente estuve pensando mucho, que es de un libro, justamente se llama La Casa, es de Frank Peretti y Ted Dekker. Este libro a mí me tenía en las noches como muy con el pendiente, porque sí manejaban bastante interesante el terror en este libro, y pues mezcla de algún modo como lo psicológico con lo paranormal, y se los recomiendo mucho. Está tanto el libro como la película, y también la serie que está en Netflix, que se llama La Maldición de Hill House. Esta también toca este apartado psicológico y sobrenatural, en donde no sabes si es una cosa o si es otra. Entonces esta se la recomiendo para que lo chequen. Ok, y bueno, yo quiero recomendarles dentro de nuestras películas Amityville, las películas del Conjuro 1, 2 y 3, y La Mansión Winchester también, que nos habla acerca de todo este fenómeno de las casas embrujadas. Y bueno, que sigan el canal de Juan, porque también tiene como, en sus transmisiones trae cosas muy interesantes. Sigan a Enigmas del Multiverso, denle like a sus páginas. Y bueno, espero les haya gustado nuestro segundo programa de este podcast. Si les gustó, pues pidan un segundo especial de casas embrujadas. Y bueno, Aldo, ¿quieres decir algo para despedirnos? No, pues nada más que gracias por habernos visitado de nuevo. Y pues síganos en nuestras redes sociales. Recuerden que yo estoy como Aldo Oberlin. Bueno, pues amigos, síganos en nuestras redes sociales. Aparecemos como Dimensiones Podcast en Instagram, YouTube y Facebook. Y si tienen algún suceso o relato paranormal que quieran compartirlo, próximamente también abriremos nuestro podcast de narraciones especiales. Entonces envíen la información a dimensionespodcast@gmail.com. Y bueno, no nos vamos sin antes agradecer a Isaac Armas, que está en cabina. La música corrió a cargo de Miki Romero. Y bueno, nosotros somos Dimensiones. Hasta la próxima. Dimensiones, un podcast original de Filo de Luna.